Buenas tardes, le doy la bienvenida en nombre del Ateneo y bueno, espero que esta sesión sea una sesión interesante, yo creo que sí. Reconocerse en el atributo de las cosas y en su conocimiento reflexivo del entorno y del mundo en el que se vive le ha permitido al ser humano avanzar y no quedarse ensimismado en la resolución de los conflictos que siempre han surgido y surgirán como peaje de esa existencia. Nacemos en un mundo en continua zozobra y de nuestra capacidad para incidir tenuemente en él hacia una proyección optimizada resultará que no ha sido en balde nuestra vida. Desde una actitud comprometida, libre y responsable, defendemos la necesidad de esa presencia visible del ser humano, de la creación de una ciudadanía plena que permita una vida digna de ser vivida. El neocapitalismo dispersivo y egoísta proclama unas reglas de juego internacional, pero en esta nueva era se necesitan de unos nuevos principios que con la raíz de la ética impongan un orden multilateral, diferenciado y justo. Estamos a lo que se ha dado en llamar una gran transición que genere ese anhelado cambio de época donde el desarrollo mundial sea sostenible, energías renovables, producción de alimentos, obtención y conducción de agua, salud, transportes, en definitiva, toda una serie de elementos que devuelvan la dignidad al ser humano. Pero todavía hay mucho que recorrer. La Organización Internacional para las Migraciones afirmaba que en 2016 el número total de inmigrantes fallecidos en aguas del Mediterráneo era de unas 5.000 personas, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior. Esta obra que tienen aquí, este cuaderno, esta revista, es la transcripción fundamentalmente de una entrevista al sociólogo, politólogo y filósofo francés Sami Naïr, realizada en exclusiva por varios miembros de la directiva en la sede de la UNIA en Sevilla. Para todo ello y para la presentación de este número 37 de Cuaderno de Rebalaje, Sami Naïr, la frontera del Mediterráneo, me acompañan en la mesa Antonio Clavero, presidente de la Asociación Amigos de la Barca de Jáveda y profesor titular de la Universidad de Málaga; Miguel Moreta Lara, a su izquierda, director de esta publicación y catedrático de Lengua Castellana y Literatura. Su último curso fue precisamente en el Instituto del Palo, donde tiene el domicilio social esta asociación. A mi derecha, Rafael Arredondo, presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social, que nos hablará profundamente de esta publicación. Francisco Cañadas, responsable del Servicio de Publicación de la Fundación Unicaja, pero persona sobre todo muy comprometida con todos estos actos. El viernes mismo coincidíamos en la entrega del premio de la ACE, el premio que está instituido por la ACE, Asociación Colegial de Escritores de España, y el apoyo es definitivo, y también coincidiremos de nuevo el sábado con motivo de la publicidad, de la publicitación de los ganadores del premio Andalucía de la Crítica, donde también colabora y ayuda desde hace muchísimos años la Fundación Unicaja. Rafael Alvarado,
que se encuentra aquí en la primera fila, pintor malagueño de reconocido prestigio, cuya obra es enormemente comprometida y posee una formidable tensión dramática, como pueden contemplar en el cuaderno. Y desde luego, uno de los, considero, alma mater de esta publicación, su editor y coordinador general, que ahora mismo está de pie dando bandazos de un sitio a otro, ahí lo tiene José Felipe Foscandel. No ha sido posible contar con la presencia del filósofo y responsable fundamental del contenido de la publicación, Sami Naïm, una de las máximas autoridades mundiales sobre este asunto, ni tampoco del director hasta el mes de noviembre del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Telle, autor del prólogo de la misma. Desde luego que es una nómina, como ven, de lujo para una revista que alcanza ya el número 37 y en cuyo consejo editor me congratula participar, e incluso en alguno de los números anteriores, en concreto el número 12, El mar y nosotros, antología de poemas que tuve ocasión de coordinar en su momento. Antes de darle paso a los nombrados, me gustaría, en consideración a las palabras del prólogo de Juan José Telle, hacer brevemente una referencia a él, aunque lo tienen ahí pormenorizadamente. En su extensa reflexión de más de 8 páginas, no solo muestra su compromiso indubitable con la causa de lo que él llama los fugitivos del infierno, sino que muestra un esfuerzo enorme, documental, con datos precisos que serán de gran interés para el lector. Critica ab initio a la Unión Europea, que, como Trump, levanta muros y cierra puertas, para después centrarse en analizar el origen de estos refugiados que llaman a nuestras puertas, refugiados de las primaveras árabes, del 20 de febrero marroquí, del avispero de Libia, del terrible Irak, del invierno africano, como él tilda, y sus guerras en Somalia, en Malí, la sangría de Damasco, la huida de ISIS y de Al-Qaeda, un largo etcétera. Y advierte: convendría que lo supieran los archiministros y los tecnócratas, van a seguir viniendo africanos. Telle habla del holocausto de los sueños y también, entre comillas, de la intocable alevosía de nuestros intereses, verdadero bastión de esa esperanza doblegada. Estamos en la época que él llama del malestar de los humildes frente al bienestar de los poderosos europeos. Telle ahonda en ese conflicto y en los exabruptos de ese capitalismo salvaje con cuya férula seguimos siendo gobernados. Y prorrumpe: frente a los que reclaman el establecimiento de cauces racionales para solucionar el conflicto, mandamos a la Armada a patrullar el Mediterráneo. Y añade: el mundo cambia, pero la miseria no. Su voz es crítica y desgarradora, como lo son los muertos continuos, los muertos constantes que pueblan las aguas del Mediterráneo. Un prólogo exhaustivo y crudo que nos muestra a un escritor profundamente comprometido desde siempre. Yo conozco a Telle desde hace más de 20 años y tanto en poesía, como en novela, como en ensayo, como en periodismo, siempre aparece esa defensa de los valores de la humanidad, esa defensa de los principios del ser humano, ideas que muchos venimos defendiendo desde hace bastante tiempo también, en lo que hemos dado en llamar el humanismo solidario. Sin más, quiero darle la palabra a las distintas personas que van a intervenir en este momento. En primer lugar, nos va a hablar
Antonio Clavero, posteriormente Rafael Alvarado, Francisco Cañadas, Miguel Moreta y, para finalizar y hablar profundamente de esta obra, Rafael Arredondo. Así que tiene la palabra Antonio Clavero. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Mi papel en este acto, como presidente de la Asociación de Amigos de la Barca de Javea, editora de la publicación Cuadernos del Rebalaje, cuyo número 37 presentamos hoy, es puramente institucional, y mi intervención, necesariamente breve, se va a concretar en mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible que estemos hoy aquí en el Ateneo de Málaga presentando este cuaderno. En primer lugar, quiero agradecer a Saminair que, haciendo un hueco en sus múltiples ocupaciones, quisiera atender a una representación de esta modesta asociación el pasado junio en la UNIA, en Sevilla, con el fin de responder a la entrevista cuya transcripción, debidamente revisada por él mismo, conforma el contenido de este cuaderno. A este respecto debo manifestar igualmente mi admiración por esta persona sencilla, que a la recepción del cuaderno y de la invitación que le envié hace unos días, me contesta a vuelta de correo, agradeciéndome el envío, felicitándonos por el resultado final del trabajo y disculpando su ausencia porque hoy a esta misma hora está atendiendo en París una entrevista para CBS News. El correo continúa diciendo que estará de corazón con nosotros, que se sentirá muy orgulloso difundiendo el trabajo y felicitando a todos los que lo han hecho posible. El correo termina enviándonos abrazos grandes y solidarios. Continuando con el apartado de agradecimientos y sin que el orden implique prelación alguna, quiero mostrarme agradecido con el Ateneo de Málaga por darnos la oportunidad de presentar el cuaderno en este noble salón, a Rafael Serrano Aguilar, gerente de la UNIA, por las gestiones realizadas ante Saminair para que nos atendiera en la entrevista, al Consejo de Redacción de la revista, personalizado en Miguel Moreta, director de la publicación, y en Felipe Foc, coordinador y excelente maquetista, a la Fundación Bancaria Unicaja, personalizada en Francisco Cañadas Barón, por su patrocinio en la edición en papel de esta revista, a Juan José Tellez por su prólogo, a Rafael Alvarado por habernos cedido el uso de las obras que ilustran el cuaderno, a Rafael Arredondo, presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social, por haber accedido a presentar la publicación. Y por último, pero no menos importante, como dicen los ingleses, una frase muy conocida, last but not least, a todos los asistentes, porque es evidente que sin vuestra presencia en este acto no se habría podido desarrollar. Muchas gracias. Rafael tiene la palabra. Voy a leer una cosa que ¿Lo dejo aquí mismo? Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta flamante publicación, especialmente a su coordinadora artística, María Jesús Campos, que esta tarde no se encuentra aquí por cuestiones laborales. Ha sido la persona que me invitó a participar. Es un placer compartir las páginas de esta revista con autores de prestigio intelectual como Samir Nair, experto sociólogo y politólogo, que da las claves para analizar y entender el fenómeno migratorio, a Juan José Tellez, director del CAP, y a Miguel Ángel Laureta Lara, director de la revista Cuadernos de la Base. Dicho esto, quiero hacer una aclaración en relación al uso del término ilustración, que aparece en la portada de la revista. Suele tomarse por costumbre que la imagen apoya secundariamente al texto. Las obras que aparecen en Cuadernos de Rebalaje no han sido concebidas para ilustrar un texto. Son imágenes independientes, autónomas, que hablan junto a la palabra escrita. Dice Frances Torres, artista contemporáneo, que el artista debe crearse un discurso de trabajo propio y que a la vez pueda conectar con temas que están pasando en la sociedad. Desde hace ya algún tiempo llevo trabajando en este rabioso, obsesivo y dramático tema de la inmigración. Desde el compromiso social
porque como artista considero que hay que estar atentos a los acontecimientos de nuestro tiempo, de nuestro entorno, y dar respuesta con las armas de que dispongo, sin caer en lo anecdótico, sin renunciar a los valores históricos de la libertad, desde la emoción sincera e interiorización del tema. Más allá, con el gesto como expresión y la fuerza de los elementos propios del lenguaje plástico, la mancha, la composición, la gráfica, el blanco y negro, gris, etc., interpretando en suma la imagen fotográfica desde la que parto. Agitar conciencias, denunciar y ser crítico con la injusticia desde la creencia todavía en la capacidad transformadora del arte y la cultura. Alguien dijo que el arte no cambia la realidad, pero sí la percepción sobre ella. Picasso decía: siempre he creído, y lo sigo creyendo todavía, que los artistas que viven y trabajan según sus valores no pueden ni deben permanecer indiferentes a los conflictos que entran en juego en los más altos valores de la humanidad. El mal uso de la política separa y levanta muros de la vergüenza, vallas, concertinas o barracones para los refugiados en condiciones infrahumanas que nos recuerdan los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Europa mira para otro lado, traicionando su verdadero espíritu humanista. Frente a esto, el arte y la cultura unen, son universales y deben establecer puentes de entendimiento, de integración y de respeto al otro, diferente. Ningún ser humano es ilegal. Dice Sabine Air, para terminar, la experiencia de la universalidad a través del arte, a través de la literatura, podemos vivirla a través de los personajes. La gente dice: es un Don Quijote, ese soy yo, es un Rastignac, es William Soares. Muchas gracias. Bueno, a continuación tiene la palabra Francisco Cañada, de la Fundación Licaja. Bien, buenas tardes. Hace un momento Antonio Clavero mencionaba que su papel era meramente institucional. El suyo es institucional, pero el nuestro es el de compañeros de viaje. Llevamos ya varias ediciones patrocinando los cuadernos del rebalaje, y la verdad que cada número que se publica, somos más conscientes de la importancia que supone este tipo de publicaciones. Es una publicación muy rica desde todos los puntos de vista, desde donde se pueda tomar. Recuerdo que al principio, hace ya algunos años, comentaba con Antonio cuando comentábamos la posibilidad del patrocinio y tal, él me hablaba de una revista en torno al mar en su más extensa acepción de la palabra. Y yo decía: Antonio, una revista sobre el mar, llegará un momento en que no haya tema sobre lo que tocar. Y la verdad que número a número me voy sorprendiendo de la cantidad de vinculaciones y de temas para los que da esta revista. En esta concretamente quiero felicitar a todo el Consejo de Redacción, muy particularmente a Antonio Clavero, por la ilusión que tenían en este número, en esta entrevista con Sabine Air. Me consta que se suele decir, se lo han currado, han tenido que trabajar muchísimo. No es fácil conseguir una entrevista con un personaje de esta categoría, y decir que precisamente este número se publica en un momento ideal, un momento en el que parece que es cuando hay que hacer un ejercicio de inflexión, hay que hacer un ejercicio de recapacitación de lo que supone el movimiento migratorio en nuestra Europa, en nuestro país concretamente. Precisamente ahora en estos días, parece que es fruto de la casualidad, nosotros en el Salón de Actos de Unicaja estamos celebrando unas jornadas a las cuales ya les quiero invitar desde aquí, sobre retos económicos y sociales de la población española, donde precisamente este es uno de los temas candentes que se está tocando en una de las ponencias, en muchas de las ponencias que se están llevando a cabo. Decir que es el fenómeno de la inmigración, el tema de la migración no es algo nuevo, pero es algo que nos duele, porque lo que tenemos ahí al otro lado no es un mar que nos separa, debe ser un mar que nos une por muchísimas vinculaciones que tenemos al otro lado del Mediterráneo, vinculaciones tradicionales, culturales, históricas, a las que no podemos dar la espalda. Como digo, hoy los protagonistas son
son las personas que han desarrollado esta revista, que hoy se publica, a las cuales yo desde aquí quiero dar mi aliento para que sigan continuando en esta labor de promoción, no solamente de lo que hay bajo el agua, bajo el mar, sino de todo lo que nos reporta a los que estamos a este lado de la orilla. Y sin más, como digo, yo le recomendaría encarecidamente un ejercicio de lectura y reflexión sobre cada uno de los artículos que se publican en esta revista. Y sirva como, digamos, como aperitivo una frase con la que Juan José Tellez, el director del Centro Andaluz de las Letras, ha preferido incluir dentro del prólogo. Una frase que, como digo, nos tiene que hacer reflexionar. Concretamente, recogiendo un testimonio de un autor, de un escritor judío. Él dice: la única dignidad que nos reserva nuestra época es la de pertenecer a todas y cada una de las víctimas. Muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Moreta. Amigos, amigas, buenas tardes a todos. En primer lugar voy a recordarles un poco, aunque ya veo que son todos viejos amigos y que saben una cosa que repito siempre en casi todas estas presentaciones, y es presumir un poco de revista. Es una revista muy joven, puesto que nació en el año 2010, ha alcanzado con este número 37. La revista está arropada por un consejo de redacción y por un consejo asesor, y como nos acaba de recordar nuestro amigo de Unicaja, el tema del mar es amplio y nosotros sabemos explotarlo en todas sus vertientes: antropológica, biológica, plástica, etc. El seguimiento que está teniendo nuestra revista en papel no es nada comparado, por supuesto, con lo que es en su versión online, porque no olvidemos que se trata de una revista digital. Los accesos que se contabilizan por instituciones externas absolutamente objetivas nos dan números de más de 20.000 visitas para muchas de los números de atrás. En cambio, los recientes, que son mucho más modernos, también van por buen camino. De hecho, por ejemplo, el número 31, La Laguna del Mar, ya ha recibido más de 13.000 visitas. El número del hallazgo del submarino, el C3, que también es relativamente reciente, ya alcanza los 9.000, y casi todos los números del año pasado han pasado de 1.000 accesos. En cuanto a los cuadernos que tenemos en cartera para el año presente, 2017, aparte de este que presentamos esta tarde, quiero recordarle cuáles son los otros pendientes. En el segundo trimestre vamos a presentar un número dedicado a La Farola, 200 años de La Farola, cuyo autor es Francisco Cabrera. Después, en junio, presentaremos el tercero de una serie antropológica que ha llevado a cabo nuestra amiga y del Consejo Asesor, la antropóloga Eva Cote. Dedicó un primer número a los hombres del rebalaje, continuó después con otro dedicado a las mujeres, y este que vamos a presentar en este verano será dedicado a la infancia del rebalaje, a los niños y niñas del rebalaje. Para terminar el año tendremos un número dedicado a las fotografías de Vicente Tolosa sobre el puerto de Málaga a principios del siglo XIX, comentadas por Juan Carlos Silvetti. También tendremos un número extraordinario, pero ya extraordinario hasta que no esté en la calle no nos atrevemos a mencionarlo. Dicho estos datos, quisiera ahora, como introductor del número de la revista, en primer lugar, aunque ya se ha dicho aquí, pero quiero volver a expresar, si no mi agradecimiento, sí mi admiración hacia las tres figuras que hay en esta revista. Me refiero naturalmente al politólogo Sami Nair, al poeta Juan José Tellez y al artista Rafael Alvarado. Ellos tres, que son ya gente madura, yo los definiría precisamente ahora que se vende mucho el tema de la juventud,
pues son tres mentes absolutamente jóvenes, si las definimos como mentes despiertas, mentes sensibles, y en este sentido podremos llamarles mentes revolucionarias, en el sentido de que quieren cambiar la realidad. Decía Vladimir Nabokov que mientras el científico ve todo lo que ocurre en un solo punto del espacio, el poeta siente todo lo que sucede en un solo punto del tiempo. Yo traje esta frase para retratar como científico al politólogo Sami Naïr y como poeta a Juan José Tellez. En cambio, para definir la obra de Rafael Alvarado, quise traer una frase de otra ensayista norteamericana, Susan Sontag, que decía que para la conciencia moderna el artista que reemplaza al santo es un sufridor ejemplar. Y yo creo que la obra, autónoma por supuesto, como nos acaba de recordar Alvarado, su obra expresa el sufrimiento y en ese sentido es ejemplar. Y ya para terminar, en mi introducción yo me hacía esta pregunta: ¿qué es el Mediterráneo? Un vaso de tópicos y bla bla blas, una pirotecnia floral de culturas afro-euroasiáticas, un mar de piratas de toda laya, el sur maldito de los pobres, una sugestiva canción que suena de Algeciras a Estambul, la bañera de todos, un albañal envenenado sin peces, la mar de Homero, el charco de la cruz y de la media luna y de la estrella de David, una vasija de dioses muertos, el escenario donde libran su batalla exterminadora los monoteísmos contra el pensamiento libre, el territorio del oro multicolor del mercado, el de los países pigs, el moro, un mar desmemoriado, un lago agónico, un río de sangre. Aquí y ahora los partidarios del muro, de la alambrada y la frontera están ejecutando su trama y parece que van ganando. Pero hay otras maneras de afrontar la situación y estar atentos a lo que sugiere la razón de la luz del poeta Tellez y la luz de la razón del politólogo Naïr. Aquí y ahora hay caminos razonables que en estas páginas se comentan, a pesar de que los vigilantes del orden único continúen persistiendo en su conjura general y permanente contra la libertad. Aquí ahora hay mujeres y hombres, ciudadanos, instituciones, asociaciones, vecinos, pueblos, ciudades, comprometidos en el apoyo y acogida a los que huyen del genocidio, de la guerra, del hambre y de la muerte, esos viejísimos cuatro jinetes. Aquí y ahora el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lo acaba también de recordar Paco Morales Lomas, lo ha confirmado para vergüenza universal. La cifra de migrantes muertos al tratar de cruzar el Mediterráneo el año 2016 sobrepasa los 5.000. Nuestro mar, ese que está en medio de las tierras, esa olla azul en torno a la cual se reunían países y pueblos, lo quieren convertir en una frontera, un final, un río de sangre. Así lo pretende el capitalismo neoliberal que está reescribiendo la historia y el futuro del planeta. Como afirmaba cierto escritor, hoy no muy leído, la única dignidad que nos reserva nuestra época es la de pertenecer a las víctimas. Nada más, muchas gracias. Bueno, y finalmente, para hablarnos en profundidad de lo que es en sí la entrevista con Sami Naïr, Rafael Arredondo tiene la palabra. Bien, ante todo, muchas gracias y de verdad que me quedo un poco abrumado, ¿no? por el nivel de este acto, ¿no? Antes lo comentaba con un compañero que me acompaña en la sala, trabajador social también del colegio y bueno, muy gratamente, ¿no? Sorprendido por el número de personas para acudir a esta presentación, que para mí ha sido también una sorpresa. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, agradecer, ¿no? al profesor Clavero cuando me llamó por teléfono, como presidente de la Asociación Amigos de la Barca de Jáviga, y que se acordara, ¿no? Que se acordara del trabajo social, que una vez fue profesor mío, allá hace algunos años, y que el trabajo social podía tener un espacio,
tener un espacio con vosotras y con vosotros, tener un espacio en vuestra asociación. Creo que eso es importante. Posiblemente somos una profesión de siglos, pero posiblemente muy desconocida, ¿no? Si digo asistentes sociales, posiblemente seamos más conocidos. Si decimos trabajo social, posiblemente seamos menos conocidos. Aunque las palabras son muy importantes. Y por ejemplo, Málaga fue de las primeras, por no decir la primera provincia que cambió ese nombre de asistente a trabajo. Porque la asistencia es beneficencia y es caridad. El trabajo son derechos. Entonces, partimos, por lo menos desde la profesión, de que no estamos para dar caridad, sino estamos para defender derechos. Presentar este nuevo número de Cuadernos de Rebalaje, como digo, pues solo que agradeceroslo sinceramente. Debo reconocer que no tenía conocimiento de la existencia de esta publicación y que para mí ha sido un descubrimiento. Me es grato felicitaros porque después de casi 10 años, y aunque ha dicho el compañero que sois jóvenes, yo creo que es un tiempo bastante importante, y habéis sido capaces de mantenerla viva. Desde el Colegio Profesional editamos 2 revistas, yo participo en otros consejos de redacción y soy testigo y a veces protagonista de los esfuerzos, las dificultades, que en muchas de las ocasiones supone sacar un nuevo número. Así que, nuevamente, enhorabuena por esos 10 años, ¿no? Pero también os quiero felicitar como asociación cultural por la labor que realizáis y que he podido ir viendo, consultando esas entradas que comentaba el compañero, que también estuve dedicándome a verlas, porque me parece muy interesante que además la tuvierais a nivel de transparencia, que pocas páginas lo tienen, de poder consultar las entradas. Y además os sigo ya en Facebook también. Soy andaluz y soy malagueño, y aunque a veces me pregunten si es verdad o no, porque tengo un acento un poco raro, soy malagueño. Por eso el que vuestro objetivo sea el mantener viva la barca de Jábega, una barca de pesca tradicional malagueña, me hace que os admire por esta idea de dedicación de manera altruista y voluntaria, sin pedir nada a cambio y con un único interés, la defensa de la cultura. Pero dando incluso un paso más allá e incorporando en vuestro trabajo y dedicación al mar Mediterráneo, nuestro y un mar de todas. El que en esta ocasión hayáis dedicado el número 37 de Cuadernos de Rebalaje a la inmigración, a través de la entrevista que realizáis a Samir Nair, creo y estoy convencido que es todo un acierto, como también ya se ha puesto de manifiesto por los momentos que estamos viviendo. Como digo, estamos viviendo unos momentos muy graves, preocupantes, en cuanto a retrocesos en derechos y en valores humanos. Algo que las generaciones futuras posiblemente no nos podrán perdonar. Por eso todo el esfuerzo que se haga no será suficiente si no somos capaces de cambiar las dinámicas en las que estamos inmersos, donde solo los factores económicos, la economía, en su más crudo sentir capitalista, más allá de las personas, se convierte en los objetivos reales que se están defendiendo en la actualidad, con una falta muy grave de democracia y de participación. La Declaración Internacional de Principios Éticos del Trabajo Social, en su punto 4, nos dice: los trabajadores sociales tienen un compromiso con los principios de la justicia social. La justicia social no es sino facilitar la creación de mecanismos de protección y eliminación de las desigualdades de los colectivos más débiles. Y nadie puede poner en duda que las personas que hoy deciden iniciar un camino de la inmigración hacia un país de acogida, o así lo esperan, dejando su entorno y todo lo que les rodea, es un colectivo que necesita y requiere de una protección, y no de todo lo contrario, el rechazo, la expulsión, la violencia o el racismo. Porque, como indica Juan José Tellez en su prólogo, aunque la Unión Europea cierre sus puertas y levante muros, los fugitivos del infierno seguirán llegando. O el propio Samir Nair, en la entrevista, al expresar que el cierre de las fronteras que se ha dado en los últimos 30 años hace cada vez más difícil la implantación de cualquier política migratoria racional e inteligente. Ahí tenemos a cientos de menores en las calles de Melilla o de Ceuta, sin protección y viviendo como lo que en los años 90
se llamaban los niños de la calle en Brasil, o los que Eduardo Galeano denomina los nadie. Recitando un poquito a Galeano en esta publicación, nos dice: los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Pero posiblemente nos estamos acostumbrando a ver en los telediarios cómo mueren en este mar Mediterráneo, sin que realmente se den soluciones y le dediquemos a lo mejor más allá de 1 minuto, 5, 10 después de las noticias, pero poco más. Y como también indica Telles en el prólogo, la opinión pública tenga miedo de los pobres, pero por el contrario, veneremos a los ricos, cuando la inmigración casi siempre nos ha traído riqueza y cuando buena parte de nuestros problemas estriba precisamente en la avaricia de los poderosos. El problema no nos viene de fuera, sino que lo tenemos dentro, a nuestro lado y en nuestro día a día. Leer a Sami Naïr la explicación del concepto de codesarrollo nos acerca y nos aclara realidades y visiones que no suelen ser en la mayoría de las ocasiones portadas de periódico sobre personas totalmente integradas en la sociedad francesa que les había dado acogida. El facilitar y permitir la movilidad entre los países para que con ello puedan ponerse en marcha proyectos desde los países de origen es una vía de doble solución. Por una parte, se aborda la integración y por otra, el desarrollo de estos países, que junto a una política de fronteras basada en el respeto al derecho y una buena política de integración basada en el respeto de los deberes y de los derechos, sitúa Sami Naïr como los elementos desde los que abordar la inmigración. Os hablaré de mi experiencia. Hace años me casé en Brasil, mi mujer es negra, no tengo pasaporte brasileño, por lo que soy un extranjero allí. Cuando viajamos, mi mujer y mis hijos entran por un pasillo y yo por otro. Nos separamos unos minutos, donde no nos vemos y no sabemos qué puede pasar, sobre todo conmigo. Esperamos que nada, pero ¿y si? Obviamente no es nada comparable, pero nos sentimos mal, tenemos miedo. Luego tenemos el viaje de vuelta, cuando llegamos a Lisboa. Solemos hacer esa escala, como ya somos europeos, nos bajamos del avión y personas con las que hemos compartido horas de vuelo nos separamos. Nosotros entramos directamente y solo tenemos que enseñar el pasaporte. El resto pasa por otra cola, los no europeos. Nos volvemos a sentir mal. E insisto, esto no es nada ni comparable ni imaginable con las realidades duras que viven familias y personas que deciden inmigrar. Os animo a que leáis la entrevista de Sami Naïr. Lo conocía por alguna lectura suya, pero después de leer su respuesta y sin conocerlo personalmente, coincido con la definición que hace Miguel Moreta en la introducción. Sami Naïr es una persona amable. Sus respuestas están llenas de lógica, de reflexión profunda y de estudio, de experiencia y de conocer la realidad sobre la que habla. Sus explicaciones, cuando se le pregunta por las migraciones climáticas indicando que estamos ante una situación trágica, o cuando se le cuestiona por el yihadismo y nos da su solución, que no es otra que la justicia a nivel internacional, reafirmando, no hay otra solución. O preguntas sobre el velo en las aulas o sobre la implicación de los países pobres y ricos con los refugiados. Van marcando todo un marco teórico comprometido con los derechos humanos y con las personas, donde además nos deja una sorpresa, por lo menos para mí, cuando responde que una de sus obras de cabecera es El Quijote, por todo lo que representa. Muchas gracias por haber permitido compartir estos minutos con todas y todos ustedes y reiterar mi felicitación por vuestra asociación y por esta publicación. Enhorabuena. Bueno, yo creo que ahora lo que procede es un coloquio, ¿no? Es aquellas personas que quieran intervenir y que quieran mostrar su opinión o quieran hacer algún tipo de pregunta a los asistentes a la mesa,
pues este es el momento, ¿no?, más oportuno. No sé si Felipe quería decir alguna cosa como alma mater de la revista y maquetador oficial. En principio no tengo nada preparado, gracias Paco. Solo en fin, comentarles a todos los presentes que, en fin, en un esfuerzo del Consejo y de toda la asociación, es muy probable que para este año todos los socios, aquí hay bastantes, puedan disponer en casa del envío de todos los números anuales de la revista. Esto, en fin, ha sido posible, pues hay que decirlo, gracias a la financiación de Unicaja, y, en fin, es una novedad que está prácticamente ya cerrada. Tenemos que ver los flecos, pero creo que significa, en orden a lo que se está diciendo aquí de la revista, pues un escalón más, ¿no?, en el proceso de madurez de una publicación que es muy joven, pero que efectivamente, gracias a la aceptación de cada número, pues parece que tiene bastante recorrido. Simplemente eso era lo que quería decir. Bueno, sobre el tema en sí que estamos tratando, ¿no?, que es el tema de las migraciones, ¿quieren hacer alguna intervención? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Bueno, Sí. No, yo quería simplemente poner en común una experiencia que yo he vivido a través de mi voluntariado con Málaga Coge en la prisión, para que nos hagamos una idea que, más allá de artículos de periódicos y de cosas más o menos estándar, de pronto allí me he encontrado en la prisión con gente que primero no sabían prácticamente, habían llegado en una patera, se encontraban en la cárcel, creían que estaban en la cárcel por venir en la patera y se llevaban de pronto la sorpresa de saber que estaban en la cárcel acusados de tráfico de estupefacientes, cosa que no habían hecho, pero sí había hecho el patrón de la patera, y cuando aparece la Guardia Civil se había quitado en medio, había dejado allí lo que llevaba de droga, y la Guardia Civil había acusado y mandado a prisión a los 3, 4 o 5 inmigrantes que había pillado más cerca del saco en cuestión. Y estos hombres se encontraban en esas condiciones, ¿no? De pronto, que somos traficantes. Bueno, eso, vivirlo, debe ser, vamos, yo no lo he vivido en mi persona, pero me he encontrado con personas que lo estaban viviendo y me han contagiado la sorpresa horrorosa de vivir eso. Y eso, además, debe haber mucho más. Sí. Efectivamente. Bueno, es un testimonio como tantos, ¿no?, que hemos podido ver a lo largo de estos años. Por allí hay otra intervención. Brevísimamente, estoy observando que todo el asunto sirio, toda la información, la comunicación, telediarios, periódicos, se centra en los refugiados sirios. Eso va a servir negativamente para eclipsar lo más cercano, los refugiados hindúes, que los tenemos ahí al lado, y por simpatía y por, permítame la expresión, colonialismo, si se puede decir así, que no es correcto, ha servido esta campaña esta toda información sobre los sirios para dejar de lado y olvidado a toda esta gente que están pasando allí y pasando la canuta. Solamente esa reflexión. Muy bien. Sí. Sí, cogiendo un poco el espíritu de la revista, yo creo que partimos de un problema importante en este momento como ciudadanos, como seres humanos. Tengo la impresión de que se está perdiendo, sobre todo en los últimos años, el concepto de universalidad del individuo. No es contradictorio individuo y universal. Tengo la impresión de que se está recuperando de una manera un tanto maquiavélica la palabra patria, la palabra bandera,
y se está olvidando el concepto del ser humano independientemente de qué país, de qué bandera tenga detrás de él. Yo creo que las fronteras es algo que no debería existir. Yo creo que es algo que se ha ido gestionando a través de los siglos, pero que se demuestra en la práctica que es un factor de dispersión y de enfrentamiento entre los seres humanos. Yo no sé cuál es la solución a este tema, porque es un problema terriblemente viejo, el tema de los intereses, de sectas, de pueblos, de enfrentados. Pero creo que es una gran labor por parte de todas aquellas personas, aquellos intelectuales que levantan la bandera de la universalidad para conseguir que el ser humano sea eso, más independiente y más universal. Insisto y termino, creo que las patrias es un elemento de difícil digestión para la justicia y para el ser humano. Habría que caminar hacia algo más universal. Creo que la Unión Europea es un pequeño avance en ese sentido, cuando en estos momentos estamos precisamente, o están otras fuerzas intentando romperla. Creo que hay que reducir fronteras, hay que reducir patrias y ampliar el abanico donde nos sintamos todos mucho más a gusto. Nada más. Si queréis aportar alguna idea a la mesa, ¿no? En cualquier momento podéis intervenir. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo y sobre todo en otra idea fundamental, y es el desarrollo económico de esos países de donde vienen esos inmigrantes. Porque mientras no se tenga esa percepción de que tiene que haber ese desarrollo económico, van a seguir viniendo. Nosotros hicimos eso en su momento, hemos sido un país de migración y seguimos siéndolo, ¿no? Ahí están la cantidad de gente joven y bien preparada que se están yendo fuera, y eso va a ser imparable a nivel mundial, lo quiera Trump o no lo quiera Trump, o lo quiera la Unión Europea o no lo quiera. ¿Alguna intervención más? Sí, antes has comentado de la importancia de las palabras. Entonces hablamos de la Unión Europea, pero quizás más que de la Unión Europea, pues si todos nos sentimos de europeos, no somos todos los que estamos actuando de esa manera. Entonces, ¿qué nombre se le puede poner a los que llevan ese tipo de actuación? Que son unas élites que están todas de acuerdo, empezando por una élite determinada de Estados Unidos, una élite determinada de Arabia Saudí y una élite determinada de la Unión Europea. También me ha interesado mucho cuando hablaba de la laicidad. Hay que tener en cuenta que los países que han ido cayendo árabes serían dictaduras seguramente, pero qué casualidad que eran países laicos. Ese era el comentario que quería hacer. Sí, yo, vamos, un minuto. Yo una de las cosas que más me impresionó, y tengo que confesar por desconocimiento, porque como yo digo muchas veces uno sabe de lo que sabe y no sabe de lo que no sabe, de nuestra entrevista con Sami Naïr fue conocer de una manera, bueno, diría que completísima, porque es un hombre que aparte de sus otras muchas virtudes es un pedagogo extraordinario, de cómo explica el concepto de codesarrollo. Ese concepto de ecodesarrollo, que se puede analizar desde múltiples perspectivas, sociológica, filosófica, económica, etc., es un concepto que obviamente no ha sido en absoluto acogido precisamente por todo lo que estamos hablando, ¿no? Esa comunalidad de intereses espúreos que olvidan la universalidad que hablaba Vladimir o que olvidan los derechos que hablaba Rafael, ¿no? Pero el concepto de ecodesarrollo yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene la publicación y que yo os invitaría a que reflexionarais sobre él. Porque es un concepto multidisciplinar, es un concepto donde se encuentran numerosas perspectivas de una situación sangrante y que desgraciadamente no se va a eliminar a corto plazo. Yo recuerdo, y te voy a citar, Miguel, cuando estábamos precisamente haciendo un esfuerzo tremendo porque la transcripción de la entrevista de Sami se hiciera, él pudiera revisarla con sus compromisos, estaba presentando un libro, porque queríamos presentar este cuaderno en noviembre. Y decía Miguel, dice, es que puede perder actualidad.
Miguel, evidentemente, es un optimista natural, optimista sano, como se debe ser, no optimista iluso, sino sano y racional, pero desgraciadamente estamos en el mes de marzo, no ha perdido en absoluto actualidad, y me temo, y es otra cosa, y con esto termino, que he observado que tampoco ha motivado unas reacciones importantes, quizás porque, como hoy, lo que no está en determinados medios parece que no se lee, son las 5 propuestas que el presidente de la Comisión Europea hace para el futuro de Europa. No sé si lo habéis visto, pero 4 de ellas nos van indicando que no es que vayamos hacia atrás, es que vamos hacia muy atrás. Y solo en una se atreve, claro, un quinto es un 20% de la propuesta, solo en una se atreve a lo que yo en algo que escribí en un momento determinado llamé más Europa. Y no me quería referir solo a Europa. Más Europa es más mundo, es más universalidad. Era lo que quería decir. Sí, ¿alguna intervención? ¿O alguna pregunta o alguna reflexión? No sé si la voy dando de vuelta, pero no sé si la voy a saber poner. Bueno, por una parte quiero agradecer a mi querido amigo Alvarado su trabajo, no por las obras que hemos reflejado en este cuaderno, sino por el tiempo y la carga tan contundente que tiene alrededor de ese sufrimiento enorme que el mundo de África está teniendo y las dificultades tan enormes para venir aquí. Yo de alguna manera lo que quiero es, todos aquí estamos muy, yo creo que de acuerdo en que deberíamos tender muchas más manos, tendríamos que estar mucho más abiertos, puertas abiertas. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Europa es que cuando esas manos se abren, inmediatamente empiezan a crecer los movimientos que podríamos llamar más cerca de la extrema derecha, porque les parece que todo eso es demasiado molesto y demasiado como que nos va a hacer retroceder en lugar de avanzar. Cualquier persona progresista pensaría que la fusión y la apertura de puertas hace incrementar y hace crecer. Y sin embargo, cuando llegan las elecciones, aparecen esos movimientos de derecha creciendo de manera cada vez más exagerada. En Estados Unidos ha ocurrido con Trump, con todo su rechazo y toda esa llevar al mundo casi delictivo y hacer un emparejamiento de inmigrante y delincuente potencial y no tan potencial. Lo estamos viendo ahora en Francia, en Austria y en otros muchos países. Entonces, ¿dónde va a estar el equilibrio de eso? ¿Qué va a ocurrir? Y se lo preguntaría a Moreta, a ver si Miguel. Yo estaba buscando solamente una cifra que da el señor Saminaí precisamente para hablar de que los muros en la Unión Europea son una vergüenza, en el sentido de que estamos hablando del problema de cuántos refugiados, 4 millones de refugiados y en un continente de 500 millones. Entonces es ridículo que eso sea un problema. Nunca ha sido en las migraciones naturales a lo largo de la historia, y me estoy refiriendo al siglo XX y XXI, eso nunca ha sido un problema y de hecho cuando ha convenido se han propiciado esas migraciones porque el interés de la economía así lo reclamaban. Entonces creo que hay mucho de parité por parte de las élites de la Unión Europea en presentar las migraciones y los refugiados como un problema gravísimo, que es desestabilizador, etcétera, etcétera. Para nada. Yo, si me permite, para mí el problema no está en los refugiados, para mí el problema está en la desigualdad. Yo creo que ahí es donde está la clave. Si veis los informes que publica Intermón, normalmente diciembre, enero, anualmente, el último ha sido ahora en enero, el del año pasado era el 1%, tiene lo del 99%, este año era un 99% va a atender al 1%. Y como cada vez la desigualdad, lo midemos por el índice Gini o lo midemos por cualquier otro índice, va a más. O sea, estamos en una avaricia tal que para que esa desigualdad se vaya incrementando y cada vez menos tengan más, tiene que ser a costa de otra gente. Y tiene que ser, pues
pues a costa de los que son. Al final, como bien dice también Saminair, o sea, tenemos miedo de los pobres, pero en cambio el problema lo tenemos en las clases altas, ricas, etcétera, 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 en ese 1%. Y ese 1%, permíteme la expresión, tiene dominado, o nos tiene dominado, al 99% restante. Y afecta mucho a los sentimientos, a las raíces, al tema de la patria. Yo creo que ahí es donde se está colando todo ese tema. Saminair en la entrevista habla del tema de las religiones, efectivamente, y pone un poco el ejemplo que usted ha puesto, ¿no? Dice, bueno, como en estos países de Arabia y tal, como el factor religioso ha sido un poco el que ha impedido en otros sitios que parecía que iba a haber un poco de libertad, ¿no? Entonces yo creo que mientras, también lo decía el compañero, mientras no se mejore, mientras no se trabaje, y de ahí también el concepto de codesarrollo que plantea, en los países de origen, las personas van a venir por una cuestión pura y llana de supervivencia, o no lo haríamos nosotros. A ver, o ya lo hicimos, como bien dice, ya lo hicimos, es que es de pura lógica, o sea, no hay que hacer, por eso también dice Saminair, políticas inteligentes. Es que no son políticas inteligentes, no las pueden vender como inteligentes, pero no son políticas inteligentes, son políticas para ese 1%, para que cada vez esa desigualdad vaya a más. Y bueno, solución, pues la tendremos nosotros, ¿no? Sí, no, cuando hace algunos años interesaba que llegaran migrantes porque la población española no subía, no había un nivel adecuado y se necesitaba mano de obra barata, bien que se abrían en ese momento las puertas a la inmigración. Ahora esa situación ha cambiado y yo creo que además se ha generado o se está generando un problema o se está haciendo más visible un problema que en este asunto no estaba tan claro antes, y es que los propios inmigrantes que ya han quedado en los países como personas, digamos, con una cierta raíz y tal, son los que repudian a esos nuevos inmigrantes. O sea, gran parte de los votantes que tiene Donald Trump que están a favor del muro son mexicanos que ya están en Estados Unidos viviendo y que tienen sus familias y que llevan años allí. Son cubanos que en su momento inmigraron, etc. Y aquí en Europa está pasando gran parte exactamente lo mismo con los inmigrantes que están, bueno, ya de varias generaciones viviendo en Europa. Ellos no aceptan a esos nuevos inmigrantes. O sea, hay un principio de insolidaridad manifiesto que es extraordinariamente grave y que eso en otras épocas históricas pues no ha sucedido. Se ha generado esa solidaridad con el que viene, con el que llega. Eso ahora no sé si es una novedad o no, pero desde luego sí está mucho más visualizado que en otras épocas. ¿Por allí querían intervenir? Sí. Yo voy a opinar de forma discrepante. Creo que ustedes han puesto el foco con relación a la inmigración donde no debería estar. Y prácticamente su compañero lo ha expuesto. Ustedes no tendrían que trabajar sobre los inmigrantes. Ustedes tendrían que trabajar sobre el 1%. Mientras no se trabaje sobre ese 1% que domina a ese 99%, pues ese 99 seguirá al líder de la manada, lo seguirá y hará lo que ese 1% quiera. Entonces, el problema no está en el inmigrante, el problema, de esa forma, está en el 1%. Y es ahí a donde habría que machacar. Esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna cosa más que añadir? No. Sí. Para terminar, vamos a ver, en mi anterior intervención me temo que haber sido excesivamente
frío, ¿no? He hablado exclusivamente del futuro inmediato de la publicación, pero claro, he omitido algo que está en el espíritu y que quiero que conste, que está en el espíritu de todos los miembros del Consejo de Redacción y por ende de los miembros de la asociación. Nuestra publicación, y muchos de vosotros la conocéis, pues suele tener un enfoque, digamos, social, humanista. Cualquier título de los que tenemos aquí, desde luego tiene en todo o en parte ese enfoque, no digamos, pues por ejemplo, las mujeres del rebalaje o los hombres del rebalaje, que son realmente análisis antropológico de la vida de estas personas. Quiero decir que por fin hemos concluido, hemos presentado un número que habla directamente de derechos humanos. Esto no es, en fin, no va por otro recoveco. Concluimos, como digo, el Consejo de Redacción y la directiva de la asociación, que era un tema interesantísimo, que era un tema, efectivamente, que no pierde interés, que no pierde actualidad, por desgracia, y desde luego estamos satisfechos y conviene que se sepa que el número pues, se refiere a un tema directamente relacionado con los derechos humanos y que realmente nos incumbe a todos. Eso está por detrás. Simplemente quería matizar esto, que me ha parecido que antes lo he dejado un poquito colgando. Nada más que eso. Gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, darles las gracias por habernos acompañado y esperemos que puedan disfrutar de esta publicación y de la entrevista a Sabina. Muchísimas gracias.